Buenas tardes, mi nombre es Luis Lara, soy sociólogo de formación. Voy a tratar aquí el tema de cultura y de deporte. Es una breve exposición. Eh, para ese tratamiento he decidido tener este desarrollo. Voy a mencionar algunos elementos de cultura, algunos elementos de deporte y voy a llegar a un concepto, un referente central que a mí me parece hace una buena relación de estos temas de cultura y deporte, el cual es cultura deportiva. Dentro de cultura deportiva voy a señalar por qué la cultura deportiva es un tipo más de cultura. Luego, ya de una forma a modo de conclusión, voy a mencionar cómo es que a través de la cultura deportiva se pueden instaurar estilos de vida saludable si se toma sobre todo el apoyo desde la educación formal, la educación no formal y la educación informal, y por supuesto siendo esto una intervención social. Eh, entonces, eh, Normalmente en las clases que yo imparto, gran parte de ellas, sobre todo que van enfocadas a estudiantes de entrenamiento deportivo, de medicina, de nutrición y odontología, tratamos el tema de cultura. Eh, Hay muchas cuestiones muy interesantes que se desarrollan ahí en esas clases cuando hablamos de cultura, sobre todo que tomamos como eje o como elementos de análisis algunos aspectos que cubren el perfil de estos estudiantes que he mencionado. En este caso me voy a detener solamente en el caso de entrenamiento deportivo. En entrenamiento deportivo no han sido pocas veces cuando algunos estudiantes se preguntan si el deporte es un bien, se considera un bien para la sociedad. Se habla muy adecuadamente, se tiene en buen concepto al deporte, tanto por instituciones, tanto como por individuos. Eh, Hay una contradicción como en los hechos pareciera que no se le da el valor adecuado tanto al deporte o el apoyo a deportistas o a disciplinas deportivas. Esto lo hemos concluido, lo hemos analizado, sobre todo consideramos que se da de acuerdo a la cultura deportiva que se manifiesta tanto en el individuo, tanto en las instituciones o en esa región o comunidad particular en la cual se estamos tratando. Bueno, cultura es un elemento, un concepto polisémico, es decir, que tiene diversas definiciones. En ciencias sociales es muy vasto el análisis en este sentido. Sin embargo, aquí en esta exposición voy a optar solamente el tratamiento desde el enfoque antropológico y el enfoque humanista. Señalar que desde el enfoque antropológico es básicamente los usos, las costumbres y los materiales que se producen desde diversas actividades del ser humano, y el enfoque humanista también a modo de producción son los los signos, los símbolos y las ideas. Eh, si bien esta frontera es muy tenue entre el enfoque antropológico y el enfoque humanista, nos permiten desarrollar un mejor acercamiento a lo que nosotros entendemos como una manifestación cultural, una expresión cultural, entiéndase pues un tipo de cultura. Si ligamos al deporte, entendemos que el deporte incluye el juego, la activación física, el ejercicio, el entrenamiento, atendiendo por ejemplo a la definición de la Real Academia Española de la Lengua, nos va a señalar que el deporte es la actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, o también que es la recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. Si atendemos estas dos definiciones, vemos que también puede llegar a ser confuso esta definición de deporte. Si bien nos habla ya de una organización, de normas, de reglamentos, entendemos, o yo al menos considero, que es con lo que opto para analizar el deporte, la organización y sistematización de todos estos elementos, unos más, otros menos, sin embargo, que siempre hay una organización y sistematización, y si le metemos sobre todo un elemento de competencia. Eh, Dicho esto de una manera muy sintetizada, porque al menos cuando tratamos el aspecto de cultura y deporte y cultura deportiva, nos detenemos y hablamos o ejemplificamos con algunos elementos a consideración del perfil que estamos tratando. Bueno, en este momento optamos por pasar al referente cultura deportiva. La cultura deportiva, es decir, aquello que adjetiva el tipo de cultura de la cual estamos hablando, es decir, podemos hablar de cultura democrática, podemos hablar de cultura política, de cultura vial. En ocasiones no decimos o no definimos qué estamos entendiendo por cultura democrática,
o por cultura de la vialidad o cultura política. Aquí el elemento importante de la Liga Cultura y Deporte nos va a dar que un tipo de cultura, en este caso la deportiva, se integra de otros elementos culturales o otros tipos de cultura. Aquí lo interesante es saber si la cultura deportiva que se manifiesta en un sector, porque este también es un error. En ocasiones hablamos de que no existe una cultura deportiva en el país, de que no existe una cultura deportiva en la región, en el estado. Sí existe una cultura deportiva. Lo importante es saber qué tipo de cultura existe. Cuando digo yo que sí existe un tipo de cultura, muy seguramente no es ese tipo de cultura que nosotros aspiramos. Es decir, que integre todos estos elementos desde un equilibrio y sobre todo desde un apoyo. Podemos entender, cuando hablamos de que no existe una cultura deportiva, mayormente estamos señalando que dentro de la cultura política del deporte, dentro de la cultura educativa del deporte, que alimentan a esta cultura deportiva, los ejercicios o los alcances de una u otra no son suficientes y que probablemente la cultura mediática del deporte es una cultura mediática que está sobre todo haciendo prevalecer, por ejemplo, el deporte espectáculo en detrimento al deporte amateur, por decir algo. Esto es para un análisis mayor. Pero aquí lo importante es tener siempre en cuenta que una cultura deportiva, en este caso que estamos hablando de ello, siempre va a estar integrada por cada uno de estos elementos. En el caso de un individuo puede considerarse que tiene una cultura deportiva porque realiza deporte, porque forma parte de un club, porque va al gimnasio. Sin embargo, muy seguramente, estoy tal vez especulando, no tiene una cultura adecuada de la prevención de lesiones. Normalmente hablamos de la rehabilitación, pero muy poco hablamos de la cultura de la prevención de lesiones. Es decir, soy un deportista, hago ejercicio, pero tal vez desconozco cómo incluso puedo hacer un calentamiento adecuado que me lleve a la prevención de una lesión. Si yo siendo un deportista constantemente me estoy lesionando porque no realicé un calentamiento adecuado, podemos inferir que posiblemente, aún siendo deportista, mi cultura deportiva sea incipiente, por mencionar algo. Bueno, dicho todo esto, hay tres elementos muy importantes para la constitución de una cultura deportiva. Es decir, teniendo en cuenta los signos, los símbolos, las ideas, los usos, las costumbres, los materiales. Materiales podemos entender también la infraestructura, es decir, todos aquellos espacios destinados para la dimensión deportiva. Estos tres elementos son quienes nos permitirían en algún dado caso ejercer acción para constituir esa cultura deportiva que señalaba yo al principio, que es tal vez a la que nosotros estamos aspirando. ¿A través de qué? A través de la educación. No solamente la educación que se da en las aulas, sino la educación que vivimos constantemente con nuestros agentes de socialización, como nuestros padres, nuestros hermanos, el entrenador en el gimnasio, el entrenador en el club deportivo, que al final de cuentas, dentro del deporte, caen en la educación no formal, incluso en la educación informal del deporte, pero que al final de cuentas, en ocasiones, tiene mucho mayor peso que la educación formal. Un elemento de importancia también es la intervención social, es decir, la intervención comunitaria que se puede hacer a través del deporte como una herramienta eficaz para conformar estilos de vida saludable, pero estilos de vida saludable integrales, en donde no solamente la activación física, el deporte, es decir, el quehacer a través de disciplinas deportivas, a través de ciertos juegos o competencias, sino también entendiendo que tenemos que tener un equilibrio con nuestro cuerpo, a través de un adecuado consumo de alimentos, el dormir bien y un sinfín de cosas más que se tratan dentro del estilo de vida saludable. Bueno, grosso modo, esto fue una breve introducción, muy sintetizada en diversos de los elementos que aquí plasmé yo. Hay muchos que quedan fuera, pero básicamente era comentarles aquí cómo sería, digamos, al menos la introducción de lo que sería un curso mayor de cultura y deporte, teniendo como eje la cultura deportiva. Gracias.